Veamos ahora si te oímos. Esto ha sido realmente, como se Problemas del diría en directo. el barrio, una verdadera obra de la serendipia que ha hecho todo lo posible para que por una vez que hago un gran speech introductorio no se me oiga. Así que mil disculpas, gracias amigos, amigas. Básicamente lo que había dicho, lo vuelvo a repetir ya con Ander, a quien doy una muy cordial bienvenida. Ander, bienvenido, ¿cómo Buenas estás? tardes. Muy bien, muchas gracias Lo por que estaba invitarme, Andy. diciendo, no, Albert, un gustazo. Lo que estaba diciendo era que cualquier persona que en este momento esté mirando este episodio 9 de Totem Live, le sugiero dos cosas. Uno, que si estaba haciendo alguna otra cosa a la vez, que deje de hacerla, que ponga todo su foco de atención en lo que Ander nos va a ir contando. Y segundo, si tienen algún colega, amigo, familiar, conocido, que esté interesado en aprender, pero no académicamente, sino en primera persona, de uno de los profesionales más reputados y admirados de España y Europa, llámenlo, whatsappéenlo y díganle, ven a escuchar a Ander Torinos, que no solamente te va a compartir, sino que te va a inspirar y te va a contar aquellas cosas que hoy se leen mucho por LinkedIn y por otros lados, pero que él las vive en primera persona. ¿De acuerdo, Ander, o no? Les damos De 10 acuerdo, segundos ¿no? para que se sumen. Muchísimas Mientras gracias. Me tanto, has puesto un reto, ¿eh? Espero cumplir las expectativas. Espero. no, vas sobrado. Sin prepararte, vas sobrado. Pero empecemos por la pregunta de rigor mientras se van sumando totemitas de todo el mundo, de los 5 continentes. Algunos a la noche, otros a la mañana, otros a esta hora post-siesta aquí en la España continental. ¿Quién es Ander Torinos para Ander Torinos? Muy bien, no, mira, muy buena pregunta, ¿no? Y pensaba, digo, bueno, al principio me presentaré, ¿no? Entonces yo decía, digo, bueno, pues, bueno, soy Ander Torinos, como ya ha dicho Andy, y al final soy responsable de Personal Care o cuidado personal, ¿no? Los productos de higiene, de la división de higiene de Unilever para Unilever España, ¿vale? Responsable de todo el negocio, tanto de toda la parte de marketing como la parte comercial. Entonces, llevo más de 13 años en gran consumo, además empecé en esta misma casa, en Unilever, ¿vale? Y siempre muy asociado a las categorías de cuidado del hogar y cuidado personal, ¿no? Siempre he estado muy asociado a toda esta parte más de la perfumería, con marcas, seguramente muchos conocéis Unilever, pero sobre todo más a nuestras marcas, ¿no? Y con marcas pues como Axe, Signal, DAF o Rexona, ¿no? Bajo mi responsabilidad. Pero esto al final es como la presentación que podría hacer cualquiera, ¿no? La que podéis ver casi en mi LinkedIn. Podéis ver ahí mi currículum y cuál ha sido un poco mi trayectoria. Pero me apetecía presentarme más como has hecho ahora la pregunta, Andy, como más quién es Ander, ¿no? Y quién es Ander para Ander. Pues mirad, al final, desde esa parte un poco más personal, al final yo soy Ander Torinos, ¿vale? Y soy un chico que viene nací aquí en el norte de España, en la zona del País Vasco, que seguro que muchos o algunos conoceréis, ¿no? Y en un pueblo llamado Ondarroa, un pueblo pesquero muy pequeño, ¿no? Y que ahí vivía hasta los 8 años. Luego me fui un poco más hacia, bueno, con mi familia, mis padres se fueron y yo me iba con ellos, ¿no? Hacia la ciudad, más hacia Bilbao, donde ahí después cursé mis estudios, ¿no? En la universidad. Y luego hace ya más de 13 años que me vine a Barcelona, ¿no? A empezar mi aventura de la vida adulta y que me vine, pues también por este reto profesional y por esto de el reto profesional del marketing, ¿no? Y del gran consumo, que es de donde estoy inmerso en los últimos 13 años. Me vine a Barcelona, viví ahí muchísimos años y ahora vivo en Castelldefels, aquí al lado, a las afueras, pero en una zona mucho más tranquila que estar en medio de la ciudad, ¿no? Y sobre todo cerca de la playa y el mar, que para mí son dos de las cosas que más energía me dan, que me gustan, ¿no? Estar conectado cerca de todo eso, porque al final es importante en los días que vivimos tan intensos sobre todo, ¿no? Pues poder tener esas fuentes de recarga de energía, ¿no? Que podemos tener y la verdad que ahora mismo las tengo. ¿Y qué más? ¿Qué más le gusta a Ander o qué más me gusta? Pues mira, me gusta muchísimo viajar, aunque suena atípico, ¿no? Suena un tópico, pero no, es que me encanta, es algo que me da muchísima energía, incluso que en los últimos años de 2020 a 2022 pues no se ha podido hacer mucho, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar más a poder hacer viajes más cercanos, por desgracia. Pero bueno, ahora estoy pudiendo recuperar ese ritmo y la verdad que eso es lo que me da energía y al final es muy importante, yo siempre lo digo, es muy importante tener energía también en lo personal para poder en lo profesional también poder dar lo mejor de ti mismo, porque al final somos uno. El Ander Torinos de Unilever y el Ander Torinos de cuando sale de Unilever, ¿no? Es la misma persona y por eso es muy importante vivir eso. Y la otra cosa que me encanta es conducir.
Y diréis, bueno, conducir típico. No, pero me gusta conducir, pero es casi como mi momento de meditación, ¿no? Ese momento de estás tú solo, estás concentrado en una cosa, un poco mindfulness, concentrado en ese aquí y ahora, que también es muy importante, sobre todo hoy en día que recibimos muchísimos impactos, estamos constantemente conectados a todos, ¿no? Y es ese momento en el que liberas tu cabeza para estar haciendo una sola cosa, ¿no? Que es centrarte en la carretera y conducir. La verdad que esas son dos de las cosas que me gustan. Y luego, por supuesto, mi familia, ¿no? Que la tengo en Bilbao. Entonces, bueno, pues la tengo que vivir más en la distancia. Y mis amigos, que tengo la suerte de tener mis amigos en Bilbao, pero también de tener aquí mi grupo de amigos, incluso algunos que eran de Bilbao, que seguimos todos aquí, tenerlos aquí cerca. Y para mí son mis fuentes de energía que necesito casi en mi día a día, ¿vale? Pues para poder estar ahí a todo. Y al final, y esto lo vinculo mucho, también toda esta parte de qué es lo que me gusta, ¿no? Y qué es lo que me da energía, porque al final esto es para lo que estamos aquí en la vida, o sea, ¿no? Para estar con esas fuentes de energía y sobre todo para poder vivir el propósito, algo que a mí me gusta, ya sabes, Andy, hablar muchísimo sobre el propósito, porque yo creo en el propósito y tengo como muy claro mi propósito, ¿no? Que es al final impactar positivamente pudiendo ayudar a las personas, y es porque es algo que estoy introspeccionando y la verdad que reflexionando muchísimo los últimos años, y tengo claro que eso es lo que más energía me da y eso es por lo que me despierto cada día, ¿no? Para poder ayudar, para poder impactar eso positivamente ayudando a las personas. Y de ahí un poco también, pues todo ese Ander Torinos, ¿no? ¿Quién es ese Ander? Pues un poco se basa y se fundamenta en todo esto. Me encanta, Ander, una entrada a lo grande, así, a lo, aquí estoy yo, ¿eh? Como casi todos los de Bilbao, ¿eh? Acá marcando la Hombre, no cancha. sé, claro. Oye, Ander, me surgió preguntarte dentro de tus viajes cuál es el viaje que más te ha transformado Mira, o impactado. Me esta ha surgido pregunta... preguntarte. ¿Mm? Sí, esta es una de las preguntas. Mira, esta es una pregunta que me han hecho Es una de muchísimo y las nunca tengo 14 una preguntas respuesta. perdón, Pues es es una una de las pregunta... 14 preguntas Bueno, que me disparaste. Pero empecemos por esa, dale. vale. Mira, pues una pregunta que me han hecho muchas veces y es de las pocas preguntas a las que nunca tengo una respuesta muy clara. Porque para mí, Ok, cada viaje es una experiencia muy distinta y cada viaje lo ha sido. Y siempre que hago uno, ¿no? Intento buscar esa experiencia distinta y siempre te quedas con algo. O sea, puedo recordar un montón, pero mira, me acuerdo unos mis primeros viajes largos o lejos de casa, ¿no? Fuera un poco de España, fue hacer la Ruta 66 con amigos en una autocaravana. La Ruta 66 de Estados Unidos, que va desde Chicago hasta Los Ángeles, en autocaravana con 5 amigos, 20 días. Y fue el primer viaje y de ese pues tengo un muy buen recuerdo. Por un lado, porque vas por una ruta que es histórica, ¿no? Y la verdad que ves muchísimas cosas que siempre has visto quizá en la televisión, en las películas, en las series, ¿no? Y verlo ahí en realidad, decir, existe, hacerlo con 5 amigos viviendo en autocaravana, la verdad que es una experiencia que os recomiendo a todos, ¿no? Y sobre todo cuando veías qué ha pasado ahí, que la ruta ya hay trozos incluso que ya no existen, ¿no? Que ya no hay, ¿no? Y dices, joder, qué pena, ¿no? Pero esto ha sido historia, es histórica y poder verla. Pero te puedo contar así de cada viaje. O sea, la primera vez que fui al sudeste asiático, donde también he viajado muchísimo, ¿no? Porque es un cambio cultural totalmente distinto aquí a Europa, ¿no? Donde vivo. Y siempre me ha encantado toda esa zona y ahí he estado muchísimo en Tailandia, en Vietnam, en Indonesia. Es un sitio que me tiene enamorado, que me encanta poder estar ahí viajando porque puedes vives distintas experiencias, desde las personas, la cultura, ¿no? Bueno, todo. Y ya te digo, pero al final también en cualquier rincón de España. O sea, al final, para mí viajar es ese momento en el que también conectas contigo mismo o con los que estés de viaje, ¿no? Con las personas que puedas estar de viaje y con las personas que conozcas durante el viaje también. Y es ese momento también de conectar contigo, de relajarte, de inspirarte, ¿no? Y un poco, a mí me sirven un montón siempre mis viajes para un poco para reflexionar también. O sea, no, sabes, salir un poco de tu día a día y poder tener otros estímulos nuevos, ¿no? Que al final te ayudan a introspeccionar también en ti, en poder reflexionar y poder pensar, ¿no? En una mejor versión de ti mismo al final. sin duda, sin duda. Oye, qué bien. Esto ha empezado muy bien, muy inspirador. Tengo otras 13 preguntas que me surgieron de tu primera respuesta, o sea que las iremos desandando. Perfecto. Sin embargo, hay una palabra que sin querer o queriendo has repetido en varias ocasiones, que es la palabra energía. Y es algo que en algunos ámbitos parece ser esotérico, aunque la ciencia ha demostrado que el ser humano es 99,99% vacío energético. Somos energía y además un poquito somos piel y huesos y todas estas historias, ¿no?
¿Qué tanto crees en las energías? ¿Qué tanto te inspira la energía de la gente, del lugar, de la empresa, de la organización, de colegas, de un país que no conoces? ¿Qué espacio? Porque verbalmente le das un espacio preponderante a la energía, pero en lo emocional también, ¿cómo se siente esa energía en el día a día de Ander? Mira, yo creo, o sea, para mí una de las cosas que siempre hago conmigo, incluso cuando me tengo que presentar a veces en muchísimos sitios, ¿no? Que te dicen, ¿cómo eres? ¿Cómo te consideras? Todo esto. Yo siempre hablo de que a mí me importa mucho mi energía, ¿no? Y el cómo la manejo. Y al final, cuando hablamos de la propia persona, ¿no? Muchas personas, al final, mira, hay gente que, por ejemplo, tiene mucha más energía por las mañanas, ¿no? Que por las tardes o por las noches. Y esas personas, pues, normalmente se despiertan, ya están más activas, ¿no? Y es donde aprovechan a hacer. Y ya más hacia media tarde, pues, tienes otro tipo, ¿no? Pues, bueno, están más cansados, ¿no? O lo que fuera. Otras personas, en cambio, son más nocturnas, ¿no? Todos somos, ¿no? Más nocturnos. A mí lo que me pasa es que yo no cumplo un ciclo normal. ¿Vale? O sea, a veces puedo tener mucha energía cuando me despierto, puede ser por la tarde, puede ser por la noche, puede ser a las 2 del mediodía o puede ser ahora mismo, que por ejemplo me está entrando, ¿no? Un chute de energía de estos. Entonces, para mí al final lo importante es saber conocerte a ti mismo, ¿no? Saber cómo tienes esas energías y cuándo necesitas, sobre todo, parar para recargar. Porque al final a veces no nos damos y tenemos el día lleno de cosas, ¿no? Que hay que hacer, tanto personales como profesionales, como todo, ¿no? Y sobre todo es importante ese autoconocimiento tuyo, ¿no? Y saber cuándo tienes que parar y parar para recargar esa energía y al final, pues, también irte conociendo tú, ¿no? Para saber cómo tienes que cogerla. Si tienes que parar para hacer un poco de deporte, porque eso es lo que te va a dar energía para poder continuar en el día. Hay gente que necesita parar, igual es para leerte un libro, un trozo, para hablar por teléfono, bueno, para lo que sea, ¿no? Y a mí me gusta mucho vivir mi día en base a ese autoconocimiento constante, ¿no? Ese estar mirándome y cuando necesito esos momentos de energía y cuando necesito ir teniéndolos. Al final, y por eso también importante yo, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar en una... Porque todo el mundo dirá, bueno, pero de 9 a 6, ¿no? O lo que sea el horario que te da cada uno, pues tienes que estar trabajando, a veces tienes energía o no. Y eso es así, pero también es importante dentro de tu jornada laboral, ¿no? Y yo soy un fiel creyente de eso, incluso con mi equipo, con las personas que trabajo, eso me gusta, o sea, al final cada uno manejémonos las energías como podemos y a veces es mejor tener que parar una hora e irte a hacer lo que necesites para después volver y ser mucho más productivo y estar a tope, ¿no? Entonces, toda esa parte para mí es básica y es primordial y sobre todo, y parte del autoconocimiento de cada uno y del liderazgo de cada uno. Al final tú tienes que liderar tus decisiones, ¿no? Y cómo poder flexibilizarte dentro de lo que puedas, ¿no? Pero saber buscar esos momentos para ti que son muy importantes, porque si no te dejas llevar por el día a día y al final acabas cansado, ¿no? De los últimos minutos del día y al final lo importante es, oye, acabar también con energía y decir, qué guay ha sido el día de hoy, ¿no? Y qué bien lo he estado y qué bien he estado de energía. Entonces, súper importante. Y luego la energía, lo harás desde el aspecto ese también, ¿no? Más, pues, en el ambiente también. Y esto la verdad que se nota muchísimo. Y en las empresas, mira, y ahora que estoy aquí en una sala, pero veo a través de un cristal, ¿no? Y estoy viendo ahí gente sentada en sus puestos de trabajo. También es algo que se transmite hacia afuera. Tú ves a la gente cuando está con energía, que al final energía es una palabra, pero que se puede transformar en otras palabras, ¿no? Como pasión. O sea, y esto lo ves en la pasión de la gente, en cómo se demuestra. Y esto, al final, es importante para uno mismo, y lo primero, porque lo primero es conocerse a uno y cuidarse a uno, ¿no? Para poder cuidar al resto después. Pero importante ese impacto, ¿no? Y ese generar y ese desconectar para conectar. A veces es necesario desconectar un rato, ¿no? Para reconectar. Y luego también, y mira, es que me va saliendo solo según hablo, ¿eh? Ya veréis que hablar me gusta, entonces así iré hablando. Y luego también conocer tus fuentes de energía. Para mí, por ejemplo, yo tengo personas que son fuentes de energía. Y a veces te pasa que estás descargado por lo que sea, ¿no? Y al final es importante saber cuáles son esos puntos de conexión, ¿no? Como cuando el coche está sin gasolina y lo llevas a una gasolinera para poner, pues las personas también necesitamos esa gasolina en forma de energía y pues conocer esas personas o esos momentos. Yo antes hablaba de los momentos, pues el leer un libro, hacer el deporte, pero también pueden ser personas. Pueden ser compañeros, amigos, pareja, familia, lo que sea, ¿no? Y importante conocer esos puntos de recarga para acudir a ellos cuando lo necesitas, ¿no? Y que te ayuden a estar todo el rato siempre con un nivel alto de energía. Qué guay, qué grande, Ander, buenísimo. Me estás re-energizando. Estoy lleno de virus esta semana, pero conforme vas hablando, voy sacando, se van huyendo los virus para otro lado. Hay muchas cosas que vas diciendo, me van disparando muchas preguntas que voy a intentar seguir un orden más o menos razonable para que también
todas las personas que nos acompañan hoy, a las cuales invito a que si tienen ganas nos compartan preguntas o comentarios aquí en el chat y yo al final o durante le iré trasladando algunas o si puedo todas. Pero hablabas del conocerse, hablabas del cuidarse y hablabas del bienestar, ¿no? Y justamente vos estás en una división que habla del cuidado personal, no solo del cuidado estético. Entiendo que es un cuidado mucho más holístico, mucho más de energías también, de sensaciones, de emociones. Y en algún punto da la sensación como que hiciste un clac, ¿no? Entre tu propósito personal y un propósito, vamos a llamar, corporativo o empresarial. Sí. Y eso es como encontrar el dorado, ¿no? Para un profesional. Contame cómo enganchan los propósitos tuyos y de Unilever. Y también quiero que desmitifiques una cosa, si es que estás de acuerdo con ello, ¿no? Todo el mundo, muchas personas, sobre todo jóvenes, piensan que las multinacionales, las corpos, como le dicen ahora, son infrahumanas, maltratan a la gente, todo es números y resultados. Habrá algunas que sí, pero habrá muchas otras que no. ¿Cómo se vive el propósito también en una organización tan grande? Empezó en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI y sigue vigente y relevante y pujante y significativo. Bueno, un montón de preguntas en una, Ander. No, muy bien, pero mira, me gusta la pregunta que me haces porque es algo de lo que vivo. Entonces, te voy a ir contando, pero tú también me vas parando, si ves que me voy o que hablo demasiado. Pero mira, para mí el propósito, y te lo he dicho al principio, es que para mí es la base de todo y lo he aprendido también gracias, mira, tengo la suerte de poder estar en una compañía en la que el propósito se vive desde dentro, ¿vale? O sea, se vive desde la base de la compañía, o sea, al final no sé si todos o muchos conoceréis Unilever, ¿no? Pero al final nosotros, pues obviamente lo que buscamos es crecer con nuestro negocio, ¿no? Haciendo llegar soluciones a nuestros consumidores para ayudarles en su día a día, pero sobre todo también lo que buscamos es promover un estilo de vida sostenible, ¿vale? Y al final generar un mundo mucho más equitativo, inclusivo, ¿no? Para todos. Y al final eso lo trabajamos desde el base de la compañía. O sea, hablamos de crecer el negocio, sí, somos una empresa, pero siempre reduciendo nuestro impacto medioambiental y también aumentando nuestro impacto social positivo. Y eso lo hacemos desde distintas escalas. O sea, lo hacemos desde, lo hace la compañía con el Total Unilever, que tenemos 4 grandes prioridades nosotros, ¿vale? A nivel, que son el clima, la naturaleza, el plástico y el impacto en las comunidades donde estamos, ¿no? Donde podemos ayudar en las comunidades sociales donde estamos presentes, que la verdad que es bastante alrededor del mundo. Y al final nos focalizamos mucho esto también a través de nuestras marcas. A través de nuestras marcas no buscamos ayudar. O sea, esto no es, y es lo que a mí me gusta y es lo que me tiene enganchado también a esta compañía, ¿no? Que no es vender por vender, sino es vender con un propósito detrás. Y mira, y tengo la suerte de tener un ejemplo dentro de mi área de responsabilidad, ¿no? Que soy responsable de DAF para Unilever España, y la verdad que DAF sí que es una marca que muchos conoceréis o casi todos conoceréis, ¿no? Porque lleva muchísimos años promoviendo el desarrollo de la autoestima, ¿no? Especialmente en las mujeres y en las niñas. Y la verdad que lleva tiene unos 60 años DAF como marca, ¿vale? Y 60 años que desde que nació, o sea, hace ya 60 años ya se hablaba del propósito en Unilever. Incluso antes de que se creara uno de nuestros fundadores, él ya hablaba del propósito, ¿vale? Pero 60 años en esta misma línea, ¿no? De, oye, ser un jabón, pero también ayudando a las personas, ¿no? Y formando parte de ayudar a las personas en estilos de vida saludables. Pero es que DAF, además, sabéis que desde 2004, porque ahora justo era 20 años, por eso me sé la fecha, no es que la tenga apuntada, pero justo ahora es el 20 aniversario de la belleza real, la campaña de la belleza real de DAF, no sé si la conocéis, bueno, porque al final lleva 20 años, ¿no? A través de esa campaña de comunicación, promoviendo, ¿no? Lo que decía, este desarrollo de la autoestima. Pero que además, Andy, no es solo una campaña de comunicación. O sea, la gente puede ver esto como, mira, pues están haciendo anuncios, ¿no? Para que la gente pueda comprar, esa parte de comunicación. Detrás hay muchísimo más. Hay muchísimo más de lo que se trabaja. O sea, hay muchísimas iniciativas de educación, iniciativas que desarrollamos junto a otras organizaciones, junto a autoridades, junto a gobiernos, para ayudar a promover todo esto. O sea, yo he estado, incluso como empleado, yo he estado en colegios dando clases de autoestima a los más jóvenes, ¿vale? Para poder, y esto lo hacemos a través de nuestros empleados y a través de una red mucha más amplia, ¿no? Para ayudar y realmente tener un impacto positivo. Entonces, es verdad que muchas veces se puede ver esto como una parte multinacional, los números y todos. Yo, la verdad que tengo la suerte de poder estar en una compañía
que veo que es que esto lo vive desde, ya os lo digo, desde la base y desde cualquiera de los niveles. Es que tanto el de más arriba como el de más abajo, ¿no? Todo el mundo, o sea, vive el propósito en la compañía porque es algo que está instalado en nuestra cultura. Está instalado en la cultura de la compañía, está instalado en nuestras marcas, ¿vale? Y nuestras marcas con propósito, que son las que vamos empujando. Y además, fijaros, si es importante el propósito, que las marcas con propósito crecen, o sea, representan un 75% de nuestro crecimiento y crecen al doble que el resto de marcas. O sea, es decir, realmente importa porque la gente, cada vez, bueno, la gente, nosotros somos gente, somos personas. Repítalo, por favor. Sí, esto último, por favor. Sí, sí. Un 75% de nuestro crecimiento viene de las marcas con propósito. Y crecen al doble de velocidad que el resto de marcas. O sea, el impacto realmente es importante y al final es que los consumidores, las personas, y nosotros somos personas, nosotros compramos. Yo no compro solo productos de Unilever, ¿no? Compro también de otras categorías. Cada vez estamos más concienciados en que no queremos comprar, sino además que comprar y queremos ayudar en el mundo y queremos ayudar a tener, ¿no?, un mundo mucho más igualitario. Es que todos lo tenemos esto muy claro, lo cual nos importa y sabemos que esas marcas que realmente marcan la diferencia y que realmente están actuando con un propósito detrás, pues son mucho más afines, ¿no?, a nosotros. A mí me pasa, ya te digo, como consumidor en otras categorías que no tengan nada que ver con mi compañía, ¿no?, con Unilever. Entonces, la verdad que tengo, ya te digo, la suerte de poder vivir eso y poder vivirlo, obviamente, para el consumidor, para nuestras marcas, pero para también la gente que trabajamos aquí en Unilever, para la gente en la casa. O sea, nosotros ayudamos y a mí es en lo que me ha ayudado Unilever. Por eso yo tengo muy claro mi propósito, porque Unilever lleva años que nos ayuda a todos a través de programas internos, colaborando con recursos humanos o incluso con personas externas, a ayudar a introspeccionar en nosotros, a buscar nuestro propósito de vida. ¿Cuál es? De vida. Es que no te hablo el profesional, es el de vida, ¿no? Realmente, ¿cuál es tu propósito de vida? Y nos ayudan muchísimo a introspeccionar a eso, a aprender sobre ello, ¿no?, y a poder tenerlo claro. Y a mí es algo que me ha ayudado muchísimo y por eso el tenerlo claro, y es que mi presentación me salía, porque me sale en cualquier lado, porque al final es lo que te decía antes, por lo que te despiertas cada día. O sea, al final es cuando te despiertas, ¿no?, es con un propósito y para lo que estás en este mundo, ¿no? Y no solo para trabajar o para tu vida personal, sino es que tú eres la misma persona. Y la verdad que en ese sentido, claro, tengo la suerte de poder estar en esa compañía que te decía, en este Unilever, que realmente esto lo vive y lo vive en todos los niveles y entonces la verdad que es una gozada. Y os puedo asegurar, y a través de los datos, pero a través de mis vivencias, que es eso, que no, las multinacionales no son mucho más de lo que vemos y es verdad que es fácil tachar, ¿no?, de la publicidad toda esta parte, pero no, realmente es algo que nos preocupa y nos ocupa todo esto. Y fíjate si nos preocupa, o sea, fíjate si es tan importante que nosotros, a nuestros, cuando tenemos que presentar resultados a nivel mundial, incluso no solo presentamos nuestros objetivos financieros, decir, oye, estos son nuestros objetivos, los hemos conseguido o no, tal. No. Al igual que presentamos los financieros, presentamos nuestros objetivos en materia de sostenibilidad y de impacto social positivo, porque los tenemos muy claros y cada año presentamos dónde estamos en los objetivos, si los hemos logrado, si no los hemos logrado, qué planes de acción estamos poniendo detrás, ¿no?, para acelerar, porque realmente es algo que está a la misma importancia, ¿no?, que realmente los resultados financieros. Pues lo que te decía, lo que tenemos claro es que queremos crecer el negocio, sí, pero queremos también tener un impacto social positivo. Qué guay. Aparte, por la forma en que lo contás y lo transmitís, salvo que seas un maestro del engaño y la manipulación, está claro que lo sentís en lo más profundo de tu ser. Y como no sos un maestro del engaño y la manipulación, lo sentís. Hay una reflexión, una reflexión barra pregunta, porque esto más que un cuestionario es una conversación, ¿sí? Sí. Porque muchas personas que nos acompañan hoy desde tantos países del mundo estarán pensando ahora, bueno, pero yo también tengo una declaración de propósito que la pusieron en la recepción de mi oficina y que me la dieron adentro de una mochila el día del onboarding. Pero vos que ya llevas más de una década, casi media, en Unilever, lo que se pueda contar que no sea confidencial, ¿no? ¿Cómo es que te transmite la organización el propósito y cómo es que te incitan a vivirlo? Ya pusiste varios ejemplos, ¿no? Pero por hacer un poco de una línea de tiempo casi para dummies, ¿no?, para los no creyentes, si se quiere también. ¿Y cómo es que eso eleva, no solamente, como decías, las ventas o el crecimiento, la cuenta de resultados, sino también el sentido de pertenencia, el compromiso, la fidelización, las ganas de ser parte y un montón de, algunos tangibles y otros intangibles, que hacen en definitiva a palabras clave, como tú mencionaste, cultura, talento, etcétera, impacto positivo, etcétera?
Totalmente. Mira, esto lo has dicho al final, es que al final también la clave del propósito y que se vive en la empresa en todos los niveles, como te decía antes, está también en toda la parte de atracción y retención del talento, porque al final también no es una forma de, oye, nosotros tenemos un propósito muy claro, entonces todo el mundo también que estés de acuerdo con este propósito y que quieras vivirlo, pues es un sitio que engancha a los empleados, ¿no? Y que engancha a que estemos aquí, a que te quedas, ¿no? Y a atraer ese talento y sobre todo a retenerlo, ¿no? A retener todo el talento que tenemos aquí, porque realmente se crean que lo que decimos también lo hacemos. Tú has dicho, ¿no? ¿Y cómo te aseguras? Pues esto es un viaje. O sea, efectivamente, cuando entras en la recepción, ¿no? El primer día, pues sí, te lo cuentan, ¿no? Y lo tienes en tu libro, en la mochila. Tal cual lo has descrito, pues esto pasa en todos los lados, ¿no? En el onboarding, porque es un momento importante, es el momento en el que entras y lo primero que te tienen que contar, ¿no? Es cuál es la misión y la visión de la compañía y cuál es su propósito. Pero es que aquí no es algo que lo veas ahí y lo ves en 4 pósters por aquí detrás y ya está. No, es que es algo que lo vives y lo trabajas. Y lo trabajas como empleado. Antes lo he dicho, uno, te ayudan a ti a buscar tu propio propósito y no te ayudan en una sesión cada 10 años. No, no, es algo constante y puedes pedir constantemente hacer una reflexión sobre ello. Lo tienes en todos los sistemas actualizado, puesto en todos los lados. Y luego lo vivimos, como te decía antes, también a través de las marcas. Entonces, aquí trabajamos con marcas. Entonces, trabajamos en ello y al final lo vives cuando te das cuenta de que tú no estás haciendo solo una acción para vender, sino que esa acción, como te decía antes, va mucho más allá que la venta, ¿no? Y esa acción realmente estás colaborando con entidades, con otras sociedades, con otras marcas, incluso con otras marcas fuera de Unilever, ¿no? Otras compañías fuera de Unilever para realmente hacerlo. Y lo vemos, es que antes te estoy hablando de las marcas, pero es que a nivel corporativo también lo podemos ver con la Fundación 11 hace nada, o sea, Unilever corporativo, Unilever España con la Fundación 11 también, pues cómo hemos permitido la accesibilidad al empleo, ¿no? A personas en situación de discapacidad también, o también con Frigo tenemos el programa Yo Soy Frigo para generar puestos de trabajo para la gente que está en riesgo de exclusión social. Es decir, es que es algo constante que no solo lo hacemos en la venta de las marcas, no solo lo hacemos, lo que te decía, como campaña de publicidad, porque lo fácil sería hacer una campaña de publicidad y ya está, ¿no? Y que lo pongas en el pack y lo vendes. No, no, es toda la inversión de tiempo y de personas que hay detrás, ¿no? En programas y en desarrollo, que es que eso no se ve. Y eso es lo que también hace, ¿no? Que la gente se lo crea más. O sea, algo que no se ve porque estas dos que te he contado, lo más seguro, no son algo público. No hay televisión donde se hable de esto, ¿no? Pero sí se ve en interno. Entonces tú lo ves en la compañía y ves que eso está pasando y ves que tienes personas dentro de la compañía que se encargan de eso, ¿no? De toda esa parte de sostenibilidad, de impacto social positivo. O sea, nuestra directora de comunicación y sostenibilidad, ¿no? Es que es el propósito de Unilever y la ves en cada charla, en todo lo que tiene que hablar, ¿no? En todo lo que se hace. Entonces, es verdad que tiene que ser algo constante. O sea, el propósito, para mí la palabra clave del propósito, Andy, es la constancia. Porque esto no va de hacer hoy un anuncio y ya está, y mañana me voy. No, no. Porque las marcas que antes te he hablado que crecen, ese propósito claro, y es por la constancia. DAF, te lo he dicho antes, desde los 20 años ya, 20 años con la misma campaña de comunicación que es la belleza real, sin parar. Obviamente adaptándote a los retos de hoy en día. El mundo no es igual hace 20 años que lo que es hoy, ¿no? Y el tema se ha ido, pues se va ajustando hacia esto, pero siempre bajo ese paraguas de belleza real y bajo ese paraguas de promover la autoestima, ¿no? Entonces, la constancia para mí es la clave, porque cuando esto lo haces un año o durante una campaña, pero luego se te olvida, ahí es donde la gente ya no se lo cree, ¿no? Pero cuando esto es constante y tú desde el primer día que entras en la empresa hasta yo hoy, que han pasado ya más de 13 años y sigo en la misma empresa, y ves que lo has tenido y que lo has vivido y que te ha transformado incluso a ti, ¿no? Dices, ostras, es que esto sí me lo creo, claro que me lo creo. Oye, qué bueno, Ander. ¿Cómo se decía? Gracias, es que ricasco. Es que ricasco se dicen los que sí, eso es. Solamente sé decir, es que ricasco y egunon. Hasta ahí. Bueno, ya es. Es poco. No es poco, no Acá es poco. estoy viendo que empieza a haber varios comentarios, los cuales Ajá. agradezco por adelantado. En un ratito iremos a ellos, o sea que si alguien tiene ganas de comentar, preguntar, sumar al debate, enriquecerlo, son más que bienvenidos. Ander, hay un virus, no el que tengo yo, otro, que tiene que ver con la cuenta de resultados, que se propaga por muchas organizaciones, en las cuales, en vez de entender la importancia del propósito, de la cultura, de la sostenibilidad, del talento, de los valores y tantos otros, etcétera, en vez de entenderlo como algo valioso, lo analizan en términos de caro o barato. Vos nos estás dando un montón de argumentos de cómo
el propósito, la cultura, la sostenibilidad terminan siendo rentables, no solamente en términos de fidelización, del talento, de atracción del talento, sino también en lo que es la venta, en lo que es la elección de esta marca en vez de otra marca, y cómo además, siendo rentables, ustedes pueden hacer un impacto que va más allá de lo sostenible medioambiental a un impacto sostenible social también, ¿no? Y ahí el devolver a las personas debe ser algo que enriquece mucho, ya no solamente económicamente, sino energética y espiritualmente. Mira, hablas del ROI, ¿no? Del famoso ROI, o sea, si esto retorna o no. Y mira, y te lo voy a unir a la respuesta que te daba antes, a la constancia. Es decir, ¿es caro invertir en propósito? O sea, ¿es caro desarrollar un propósito? Claro que es muy caro. Y es caro, implica inversión. Pero por lo que te decía antes, por la constancia. Es decir, si nuestro objetivo como marca, como persona, lo que sea, es activar ese propósito durante una campaña tan solo, ¿no? Si tú lo vas a hacer ahora de la nada, cojo una marca y mira, me creo un propósito e impacto ahora, en el corto plazo nunca vamos a ver el resultado. Por lo que te decía, porque lo realmente importante es esa constancia y esa trayectoria. ¿Dónde vas a ver ese resultado y dónde vas a ver ese impacto? En el largo plazo. Entonces, estoy hablando que Unilever tiene 90 años de historia y DAF tiene 60 años de historia. 60, siempre siendo una marca única, siendo una marca icónica, y 20 años hablando de la belleza real. Y ahora, y es cuando vemos los resultados. No vimos los resultados, lo más seguro, no tengo el dato de hace 20 años, obviamente, pero no vimos el resultado en el primer momento en el que pusiste un anuncio. Si ahora lo hiciera, tengo claro que no funcionaría. Si cojo una marca de cero y pongo un propósito, sé que no va a funcionar al mes 1, ni al mes 2, ni al mes 3. Esto me va a funcionar en largo plazo. De ahí la importancia de la cuenta, tú lo dices, ¿no? El virus de la cuenta de resultados. Claro, la cuenta de resultados en el corto plazo no va a salir. Pero hay que pensar en el corto plazo y hay que pensar también en el largo plazo, que al final es hacia donde aspiramos, ¿no? Entonces es muy importante siempre que nos fijemos ese largo plazo, hacia dónde queremos ir, ¿no? Ir marcándonos los hitos en ese camino, ¿no? Cómo tenemos que ir desde el corto al medio, sabiendo que hay ciertas inversiones, obviamente, ¿no? Que al principio no nos supone inversión alta, pero que sí que tendremos ese retorno en el largo plazo, porque yo lo veo, vamos, lo veo claramente. Y porque es verdad que cuando tú quieres hablar de propósito y cuando quieres impactar con el propósito, lo que te decía, no es un anuncio de tele solo. Por eso sería lo fácil. Es un anuncio de tele. Es un anuncio digital. O sea, es adaptarte a muchísimos formatos que hoy en día están disponibles. Son iniciativas que hay detrás. Es decir, hay muchísimo... Y luego es generar contenido. Porque esto no va de en un anuncio 20 segundos, te digo mi mensaje y me... No, no. Si yo quiero ayudar, tengo que generar contenido para ayudar. Si quiero desarrollar la autoestima de los niños, tengo que generar ese contenido, ¿no? Y tengo que dar esa ayuda, esos recursos a las personas para que puedan desarrollar esa autoestima. Entonces, la verdad que requiere muchísimo trabajo, muchísimo contenido, muchísimo tiempo y muchísima disponibilidad de eso, de contenido, de recursos para las personas, ¿no? Para poder ayudar en ese sentido, lo cual no es algo que en el corto plazo nos vaya a dar un solo resultado, sino esto va mucho de la constancia, ¿no? Y de mantener y de realmente creérnoslo. Y no, o sea, creérnoslo y decir, sí, es que sé que por esta línea voy, ¿no? Y es donde tenemos que seguir. Estamos en el buen camino, déjame hacer una pequeña pausa técnica en Dove, que mencionabas, que tiene 60 años y ahora se cumple el 20 aniversario de la campaña, que no es una campaña, sino que es un compromiso, casi diría yo, ¿no? de la belleza real, en la cual ustedes cambian un poco el juego y dejan de mostrar todas modelos como talladas por Miguel Ángel y empiezan a mostrar a mujeres, iba a decir reales, como si las modelos no fuesen reales, que también, pero también. Lo que puede ser tu mamá, tu amiga, tu colega, tu prima, tu hermana, lo que fuese, desde un punto y una aproximación, por lo menos como yo lo percibí siempre, auténtico, genuino y honesto, que va muy de la mano de lo que es la belleza real, ¿no? Que es auténtica, es lo que hay, es genuina, porque no me he hecho nada, y es honesta porque incluso me acuerdo que las mujeres en uno de los anuncios salían, por no decirlo de una manera más explícita, casi en pelotas, ¿no? Para que se vea toda la belleza de la imperfección humana, ¿no? Con lo linda que es y precisamente lo que la hace atractiva. ¿Cómo se vive eso a día de hoy en una sociedad hija de TikTok y de Instagram, con excepciones, hija de la estética, hija de, encima ahora ya no es ni Photoshop, ahora es inteligencia artificial, o sea que ya incluso ya hay estudios que demuestran que los rostros que
que se comparten en redes sociales hechos con inteligencia artificial generan más confianza que aquellos rostros reales. Ante todo este frente, que lo sintetizo de una manera muy, muy bestia, ¿cómo siguen ustedes apostando por eso, siendo relevantes y generando este impacto tan fascinante, tan admirable? Pues mira, todavía te diría que debido a este contexto me parece más relevante todavía la campaña de la belleza real. Antes lo decía, lleva 20 años y hace 20 años empezó de una forma, pero evidentemente el mundo ha cambiado, ¿no? Y está claro que el mundo en los últimos años y meses y semanas, y diría días, porque cada vez va más rápido todo, o sea, estamos en la revolución digital de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Y entonces DAF también se ha ido adaptando a eso, porque es que eso que tú veías, que llevas 20 años construyendo, ¿no? Ves cómo todavía, y de manera evolucionada, ¿no? Ese problema que había todavía sigue estando en la sociedad, incluso de otras formas, ¿no? Y por eso nosotros nos adaptamos a ese hoy en día y en cómo podemos ayudar ahí. Mira, Andy, no sé si pudiste ver, y los que estéis conectados, la campaña del año pasado, bueno, del año pasado, que hace unos meses ya, el año pasado empezó, fue hace poco, de DAF, que hablaba sobre las redes sociales. O sea, estábamos en las redes sociales y hablábamos sobre el contenido de belleza tóxica que en las redes sociales muchas veces está. Y encima esto afecta a los más jóvenes, porque son los que más presentes están, ¿no? En las redes sociales hoy en día. Por eso DAF ahí es donde quiso atacar, o sea, adaptarnos, ¿no? Dentro de nuestra belleza real, ver cuál es el problema, dónde estamos ahora y dónde podemos realmente impactar en positivo, ¿no? Y al final teníamos estudios, porque también hacemos estudios, o sea, para conocer lo que hacemos y lo que queremos hacer, realmente estamos constantemente, ¿no? Haciendo estudios de lo que está pasando en el mundo, de cuáles son los principales problemas, ¿no? Y preocupaciones que hay en la sociedad, y con eso veíamos que 8 de cada 10 niños estaban expuestos en redes sociales a contenido de belleza tóxica. 8 de cada 10 niños y jóvenes, estamos hablando de un 80%. Pues que además al 60% le estaba afectando en negativo a la salud mental. O sea, es decir, que es un problema que está ahí, que realmente es preocupante, ¿no? Y decíamos, nosotros, DAF, o sea, con toda la parte de la belleza real, ¿no? Que llevas años trabajando en eso, en el mundo offline, claro, que es lo que había antes, ¿no? Pero cómo esto nos puede estar pasando y cómo vamos a actuar. Y por eso estuvimos en una campaña donde lo que nos enfocábamos en mensaje era en toda esta parte de la belleza tóxica, de la belleza real. Pero aquí una vez más, esto podría ser algunos pensarán y dirán, mira, DAF ya se está aprovechando, ¿no? DAF ya está haciendo una campaña de comunicación. No, pero la campaña de comunicación es una parte, es la que más visible y la que ve todo el mundo, ¿no? Y en la que comunicamos. Pero realmente aquí había mucho más detrás. Y DAF, junto con Mental Health Europe, ¿vale? Al final aquí lo que busca es un cambio legislativo, ¿vale? Para proteger la salud mental de los niños. Y aquí lo que se ha buscado a través de toda esta campaña y de todas las actividades que se están haciendo detrás es impulsar el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, ¿vale? Para ayudar a reducir este contenido en las redes sociales a los que los más jóvenes están expuestos. Y eso es lo que realmente ahora nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Porque eso es en lo que está evolucionando. Un segundo, sí. Ander, perdón que te interrumpa. Sí. Quiero repetir esto para mí y para todo el público que nos está acompañando. Tú estás diciendo que la marca Dove, ¿sí? Además de estar encargándose de poner sus productos en los puntos de venta, mayoristas, minoristas, etcétera, también está buscando mejorar o ayudar a contribuir a mejorar la salud mental, sobre todo de los jóvenes, a partir de diferentes iniciativas, invirtiendo tiempo, recursos, talento, equipos. Y esto ustedes lo notan, obviamente, desde el compromiso y desde el propósito, pero ustedes sienten que poder liderar causas o abrazar causas trae como recompensa ese compromiso adicional de los empleados, de los consumidores, de los clientes y demás. Y aunque no lo trajese, igual se seguiría haciendo. Totalmente, porque es lo que te decía, o sea, lo vivimos, es nuestra forma de hacer negocio. O sea, no entendemos otra forma de hacer negocio solo para vender. O sea, es un tema de hacer negocio mientras generamos ese impacto positivo. Es que si no, esto no, para mí, ya que hablo en primera persona, también no tendría sentido, ¿no? Y para la compañía en la que trabajo tampoco, y por eso estoy en ella. Entonces, totalmente, pero por eso remarco mucho el que no es solo las campañas de publicidad, porque es que muchas veces es lo normal. Tú ves en la tele y dices, mira, ya han puesto la campaña. No, es que hay muchísimo detrás que no se ve y que realmente es lo que está marcando también esa diferencia, ¿no? Todas esas acciones que realmente marcan una gran diferencia, es lo que te decía, o sea, promover un cambio legislativo a nivel del reglamento europeo. O sea, eso es lo que está buscando DAF.
Y obviamente sí, vamos a hacer una campaña de comunicación, pero ¿para qué? Para impactar en la sociedad, para dar el mensaje a los consumidores, para que todo el mundo sepa, ¿no?, que ahí hay una preocupación que existe, que tenemos todos que cuidarla, porque esto no va solo de nosotros y no va solo de las compañías, no va solo de las compañías ni los gobiernos, esto es todos y cada uno de nosotros, Andy. O sea, todos como personas tenemos esa responsabilidad de generar un mundo más equitativo, igualitario en el futuro, ¿no? Y ese estilo de vida más sostenible, porque al final hay muchísimos problemas. Mira, estos días me pasa la sequía, ¿no? Yo que vivo aquí en Barcelona, sabéis que en Cataluña, pues bueno, lleva sin llover un montón y encima no hay previsión de que tampoco esté lloviendo. Pues en las últimas semanas y días todo el mundo, amigos en la televisión, en la empresa, en todos los lados, todo el mundo está hablando de la sequía, ¿no? Y la falta de agua que tenemos. Claro, hasta ahora pensábamos que el agua era inacabable aquí. Y dices, no, es que puede que no haya agua. Y fíjate, la gente, en estas conversaciones que vas teniendo, la gente es muy consciente de lo difícil que es cambiar ciertos hábitos o algunos hábitos, porque ¿a quién no le ha pasado? A todos nos ha pasado que te estés limpiando los dientes y te dejes el grifo abierto mientras los limpias, que ahí podríamos cerrar. O que te estés tomando una ducha y digas, bueno, me quiero relajar un poco más y te la tomas más tiempo, ¿no?, del que realmente necesitas la ducha en lo técnico. Realmente es muy difícil cambiar esos hábitos y depende de todos y cada uno de nosotros y todas esas acciones que realmente ayudemos a ese mundo. Aquí en Unilever, pues sí, lo vamos a intentar hacer a través de las marcas, ¿no? Lo vamos a hacer a través de las marcas y vamos a comunicar, pero esto es algo de todos nosotros, o sea, de mí, Ander, de ti, Andy, ¿no? Y de todos los que nos estén viendo, o sea, cada cosa que hacemos en el día a día, ¿no?, cómo nos puede ayudar y es súper importante esto. Qué maravilla, qué inspirador y qué bueno que con toda tu confianza puedas abrirte así y compartirlo con tantas personas. Estoy seguro que en más de uno vas a poder generar ese impacto positivo. Al final se trata de poder ir contagiando, ¿no?, estas cosas positivas en un Totalmente. ámbito donde la negatividad parece que va como reguero de pólvora y hay muchas personas, no solamente en Unilever, también en Unilever, haciendo el bien en esto, ¿no?, con la juventud, con la mujer, con la familia, con la naturaleza, con el entorno, para que la gente también entienda este concepto de trabajo global e impacto local. El propósito no cambia según cada país en el que está Unilever. Hay un propósito para la marca Unilever a nivel global, hay un propósito para cada una de las marcas, opere donde opere. Cuando vos te reunís con tus colegas de otros países, sea de este mismo continente, estamos en Europa ahora, o de otros, las preocupaciones, los dolores, las ambiciones, los deseos de estos clientes o de estos colegas o de estos consumidores varían muchísimo o la esencia humana es tan transversal que al final este propósito puede capilarizar a nivel internacional a todas las personas, más La allá de su esencia, color, sí. raza, religión, etc. Sí, hay ciertas partes que son más comunes de las que creemos alrededor del globo, ¿no?, y de los distintos países. Pero sí es verdad que también nos encargamos de tener, o sea, antes te hablaba de las 4 grandes prioridades, pues está claro que el tema del plástico, del clima y de la naturaleza, ¿no?, pues es algo global, o sea, a todos nos impacta, ¿no?, vivamos donde vivamos alrededor del mundo y es algo que nos preocupa, ¿no?, y que sabemos que tenemos que ir cambiando esto porque ya vamos tarde, o sea, es urgente la acción que tenemos que tomar en materia de sostenibilidad y en materia de clima. Pero luego, como decía, la cuarta prioridad es el impacto en esas comunidades donde estamos, el impacto social positivo donde estamos. Entonces, sí que muchos problemas son comunes, ¿no?, y por eso los podemos abordar. Pues un DAF, la parte de belleza real y esto que os contaba de las redes sociales, la habréis visto aquí, lo habéis visto en Francia, lo habéis visto en Reino Unido, se puede ver en cualquier lado. Pero es verdad que nos aseguramos de tener datos de esas también comunidades locales donde estamos, ¿no?, para ver que realmente eso es una de las preocupaciones que hay, que tenemos que actuar sobre ella. Y si no, también es lo que realizamos otro tipo de acciones más locales, ¿no?, alrededor de donde nosotros estamos y podemos impactar para asegurar que realmente, lo que te decía, que realmente no estamos haciendo greenwashing, que realmente estamos haciendo lo que a la gente le preocupa y que realmente ayudamos a ello. ¿Sabes? Porque es muy fácil comunicar y decir voy a hacer. No. Nosotros, o sea, al final nosotros, Andy, nos debemos a los consumidores. O sea, yo trabajo para los consumidores, para ayudarles al día a día, ¿no?, a través de mis productos también. Entonces, nos debemos a ellos. No podemos decir algo que luego no vayamos a cumplir o algo que realmente no preocupe, ¿no? Por eso nos encargamos mucho a través de los datos de asegurarnos lo que realmente son las preocupaciones de las comunidades también donde nosotros operamos y donde tenemos ese impacto, ¿no?, y así poder dirigir muy bien también ese mensaje y poder impactar de manera real, que es lo que nos importa. Ander,
quizás hay personas, después de escuchar tanto la palabra sostenibilidad, y ahora decías greenwashing, ¿no? Que está tan de moda, ¿no? Porque muchas marcas se suben de repente a olas sin siquiera tener una convicción, un principio. Pero en el caso de la sostenibilidad concretamente de ustedes, eso va mucho más allá de lo que la gente conoce. Me imagino que esto va también por la cadena de valor, las cadenas de montajes, el transporte, los materiales que se utilizan, cómo se hacen los almacenamientos, cómo se hace el I+D+I. Entiendo que la sostenibilidad no es un departamento, sino que es una forma holística de hacer y de continua mejora. Tal cual lo has dicho, tal cual lo has dicho. O sea, tal cual lo has dicho. Se trabaja en todos los ángulos de la compañía. Tú lo has dicho, en la parte logística, quizás no es algo tan obvio que se vea también, ¿no? Pero está ahí el cómo cada vez no emitimos menos CO2 también en todos nuestros transportes, cómo somos mucho más ecológicos, cómo somos mucho más sostenibles. Incluso, fíjate si se vive en todos los niveles que cuando por un viaje de trabajo nosotros tenemos que reservar unos vuelos, ¿no? Que necesitas pues moverte a otro país o a donde fuera. Dentro. Yo, por ejemplo, estoy en Barcelona, a Madrid, en el momento en el que en la aplicación donde tengo para poder coger los vuelos o el medio de transporte que quiera coger el tren, nos aparecen las emisiones de CO2, ¿no? Que realiza cada transporte para que puedas acogerte a la iniciativa más sostenible de todas. Es que es algo que se vive en todos los áreas, en todos los ángulos. Tú has dicho en los productos sí está toda la parte del plástico, ¿no? De tener plástico reciclado, de tener plástico reciclable, pero también de tener certificaciones PETA que demuestran que nuestros productos no han sido testados en animales, que esto lo podemos ver en DAF, lo podemos ver en Axia ahora. Es decir, hay muchísimos ángulos desde los que trabajar, lo cual es una forma holística de trabajar. Tú lo has dicho, esto no es un tema de una persona en la compañía se dedica, no, es que todos, ¿no? Y cada uno en su área funcional o en su día a día, en lo que tiene que hacer, de alguna manera colabora y tiene que colaborar a esa sostenibilidad. Qué guay. Ander, al comienzo de esta conversación, que ya vamos casi, sí, como 50 minutos charlando, se me está volando el tiempo realmente, me está pareciendo súper interesante a la vez que amena, así que gracias por estar hoy acá y gracias a Unilever por prestarnos a Ander un ratito, que es un lujo tenerlo de invitado. También le mandamos un saludo a Gema, que estuvo ahí trabajando entre bambalinas para hacer lo posible a todo el equipo de Totem. Pero decía que al comienzo de la charla hablabas de que una de tus pasiones es viajar. Hablabas también de que una de tus pasiones, pues, que es algo que te pone en modo OM casi, es ir en coche, que también es una forma de viajar. Bueno, dijiste conducir, no sé si es coche o moto o autocaravana, pero bueno, en cualquier momento, en cualquier caso es el viaje. Hablabas de que el propósito, como la sostenibilidad, no son un destino, sino que también son una forma de viajar. Siempre estamos pensando en objetivos, en KPIs, cuando en realidad hay algo más elevado, que es cómo viajamos, y para mí aún más importante, con quiénes viajamos, con quiénes compartimos el viaje. ¿No? Vos hablabas de tus 5 amiguetes, ahí me imagino que habrá sido un viaje espectacular, no se podrá contar el 80% de lo vivido, lo dejamos para otro Totem Live, pero ¿cómo juega la cultura, el talento y la organización para poder hacer que el propósito alinee más esta mirada de futuro, este compromiso, esta forma no solamente de saber qué hacemos y cómo hacemos, sino por qué lo hacemos? Mira, correcto, o sea, el por qué lo hacemos, el why, ¿no? Al final nosotros hablamos de ese purpose, ese why, siempre decimos el por qué lo hacemos. O sea, nosotros trabajamos mucho, Andy, que esto es más conocido, o sea, refiero, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los 30 objetivos, los 17 objetivos, perdona, ¿no? Que hay una agenda hasta 2030. Antes hablaba, o sea, es urgente las cosas que tenemos que hacer. O sea, vamos tarde realmente, ¿no? Entonces, tenemos que accionar muchísimo. Y aquí nosotros, y mira, cuando entras en la recepción de Unilever España, o sea, lo primero que están son los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, no de Unilever, de las Naciones Unidas, ¿vale? Porque esa es la agenda que antes decía, que es que todos, para mí, todos y cada uno de nosotros como personas ya tenemos que vivirla, ¿no? Y tenemos que poner, nos tenemos que poner detrás de ello con muchísimas, con acciones detrás. Y eso es lo que vivimos, es decir, el tener una agenda clara a largo plazo de 2030 en el que estamos atacando distintos objetivos realmente. No estamos hablando solo de DAF y las redes sociales. DAF y las redes sociales es una de las partes, ¿no? De la belleza. Pero también estamos hablando del hambre cero. También estamos hablando de la parte de clima. También estamos hablando de lo que hablamos
de animales. Son 17 objetivos en los cuales Unilever estamos prácticamente alineados con todos ellos. Tenemos acciones prácticamente para todos y cada uno de ellos. Y es que cualquier persona que trabaje en esta compañía tiene, de alguna manera está asociado y de alguna manera en su día a día está colaborando, ¿vale? Para alguno de ellos. Y sobre todo lo que es importante es dar visibilidad a la gente de lo que estamos haciendo, porque a veces tú llegas a tu día a día, ¿no? Y depende, si no estás tan metido en la cultura, pues no lo estás viendo, pero realmente por qué estamos haciendo eso y el impacto que eso está teniendo de alguna manera. Tú lo has dicho antes, es que la logística misma, o sea, el cómo transportemos las cosas, es que esto tiene un impacto. Ese tiene un impacto y nos tenemos que asegurar. Es decir, los departamentos de supply chain trabajan en sostenibilidad, trabajan en propósito de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí es ese día a día y ese sobre todo el que esté instaurado en todos los niveles de la compañía. O sea, esto no vale de que solo algunos crean en ello, no. Esto vale de que vaya desde arriba y vaya hasta abajo, ¿no? Y se viva en el día a día y en la cultura de la empresa. Qué guay. Ander, antes habías hablado también de los jóvenes y las redes sociales. Hace pocos días nos visitaron unos amigos de Argentina, de camino al sudeste asiático, precisamente, están en Sri Lanka ahora. Y fuimos a comer con uno de sus 2 hijos, que tiene 20 y poquitos años, ¿no? Y él decía, ustedes no tienen ni idea lo que es ser joven hoy en esta era de las redes sociales, porque solamente estando en Instagram y viendo cómo, entre comillas, todos son guapos y guapas, ricos y ricas, bellos y bellas, exitosos y exitosas, superlativos y superlativas, es muy frustrante para un joven ser joven hoy. Entendémelo en este contexto. ¿No? Sí. Vos me dirás, sí, pero un chico de 14 que está en la mina en China está peor. Estamos hablando, ¿no? de un contexto en el que las dos cosas están mal, obviamente una peor que la otra, pero concretamente sobre este trabajo de la salud mental, hablamos de las mujeres por un lado, hablamos de los jóvenes por otro lado. ¿Entra dentro del ideario de ustedes los adultos, por ejemplo, que tienen también la crisis de dejar de trabajar y de jubilarse, o los hombres, que los hijos se van de la casa y estamos en una edad adulta también? ¿Puede una marca llegar a todo o tratar de llegar a lo máximo posible dentro de ese propósito y esa visión de contribuir a una mejora social colectiva? Puede llegar, no sé si la misma marca, mira, es una reflexión que hago en alto, pero si la misma marca puede llegar de alguna manera a todo, por lo que te decía antes. O sea, es importante también la credibilidad, ¿no? Y realmente estar ahí. Claro. Y es que hay muchísimo trabajo que hacer. Es que no es eso que te decía, no es estar, no, es que hay tantísimo trabajo que hacer en cada una de las cosas, ¿no? Que realmente nos tenemos que poner a ello, pero por eso también sí que hay distintas marcas y distintas marcas que se dirigen a distintos públicos también, ¿no? Porque también es importante que el consumidor sea afín a esa marca que le está hablando, el idioma de esa marca, ¿no? El DAF, pues al final está más cerca, por ejemplo, del público femenino, de las mujeres y de las niñas, lo cual ahí es donde está centrado, porque tengo la suerte de tener distintas marcas en mi portafolio y puedo tener un Axe, que Axe además ha evolucionado muchísimo a nivel de comunicación, si lo vemos, ¿no? Hace unos años ahora, pero también como con toda su parte de Find Your Magic, con el propósito, incluso a nivel local, como hemos estado colaborando, ¿no? En buscar tu propia magia, en ser que el joven sea como quiera ser realmente el hombre, ¿no? Y ahí hemos estado colaborando muchísimo con toda la parte del bullying y del acoso escolar también que se da. Es decir, al final también es buscar las distintas marcas, ¿no? Y que todas podemos cada uno actuar en un área y que todos juntos, que lo decía antes, todos juntos tenemos que ir a por esto. Esto no podemos ir unos pocos solos. El mundo somos muchos, ¿no? Y hay muchísimas cosas en las que hay que actuar y tenemos que ir de alguna manera todos juntos y de alguna manera colaborar en este sentido todos. Porque es realmente, al final todos deberíamos estar para lo mismo aquí. Ander, me voy a poner las gafas porque a ciertas edades ya, y más a estas horas, no se ve muy bien. Pero mira, te voy a leer algunas cositas por aquí. Genial. Me voy a saltar toda la parte de los gracias por haber avisado. Acá Vera dice que es de Donosti a UPA. Ander, gran profesional, dice Valdés 13. Le encantó lo de desconectar para conectar. Te voy a leer ahora un par de preguntas, pero no me las respondas hasta que termine, porfa. Cuéntanos qué haces tú para cuidarte y cómo manejas tu salud mental. Isabel dice que eres inspiración total. Juan Esteban dice, sabiendo el expertise de Unilever, brindando bienestar a sus consumidores, ¿cómo cuida la salud y el bienestar de sus colaboradores? Algunas acciones clave que valga la pena destacar, creo que ya muchas mencionaste. Yone, su bizarreta, súper inspiración escuchar líderes así. Vuelve Valdés,
no sé si es chico o chica, lo siento, brutal como lideráis con el ejemplo, esto cierra responsabilidad corporativa. Y Edgardo Regatki, le mandamos un abrazo hasta Argentina, cómo gestiona la estrategia de circularidad dentro de Unilever Compass. Así que si querés, vamos a la primera, que vos ya medio la contaste, pero si querés volver a contarla, cómo te cuidás vos, cómo te cuidas tú y cómo manejas tú tu salud mental. Mira, pues para mí una pregunta básica y clave, y lo decía casi al principio, bueno, al principio de las primeras preguntas que hablamos, con esa parte de la energía, ¿no? Pues para mí lo importante es saber cuándo tengo que parar. O sea, saber cuándo tengo que parar, tengo que salir, aunque esté aquí en la oficina incluso, y a veces es salir y darme una vuelta alrededor del edificio, poder hacer una llamada, buscar esos, bueno, más que esos momentos, esas personas de recarga, ¿no? Que antes hablábamos también, esos puntos de recarga que todos necesitamos y hacer una llamada, que a veces es lo más fácil. O mira, también últimamente he vuelto, que hacía tiempo que no estaba en la parte del deporte, ¿no? Y poder hacer 1 hora de ejercicio al día, que al final te enfocas en ese momento, no solo en esa parte, ¿no? Y de alguna manera desconectas, como antes decía, para reconectar, ¿no? Y para volver todavía con más energía. Súper, buenísimo. Y esta otra que también medio la contestaste, por si querés agregar algo, que pregunta Juan Esteban, que hablabas de cómo contribuir al bienestar de los consumidores y cómo se cuida hacia adentro la salud y el bienestar de los propios colaboradores. Pues mira, la salud mental además creo que es un tema que siempre ha sido como un poco tabú, ¿no? Hasta los últimos, bueno, no meses, pero igual años, ¿no? Y creo que es el momento también de ponerlo en la mesa, y ese momento es un tema que tenemos que ponerlo en la mesa porque es igual de importante o más que la salud física, y para esto, pues Unilever, con las personas que trabajamos aquí, la verdad que también intentamos hacer lo mejor posible. O sea, nosotros cada año se hace un cuestionario a toda la compañía, ¿no? Donde también se les pregunta, bueno, pues sobre situaciones psicosociales, donde se encuentra cada uno, ¿no? Y cómo podemos desde la compañía también ayudar, porque para nosotros es muy importante que todo el mundo esté bien, ¿vale? Y para eso hay recursos tenemos incluso un programa interno, ¿no? De personas, de embajadores mentales de la salud, que es personas con las que se sabe quiénes son, entonces tú puedes ir a hablar, si una persona no se encuentra en un momento, puede ir a hablar con esa persona, abrirse totalmente, ¿no? Que le pueda ayudar de alguna manera, incluso también recursos externos, ¿no? Porque a veces la gente pues igual no quiere hablarlo en interno, oye, prefieren externo, da igual, lo importante y la prioridad al final es que las personas estén bien, y para nosotros esto es clave, que todas nuestras personas, todos los que trabajamos aquí, todos los que trabajan para Unilever estén bien, ¿no? Y para eso tenemos distintos programas internos para asegurarnos que esto pasa, y cada vez además es algo que va cogiendo más relevancia y más relevancia. Qué grande. Ander, ¿es difícil ser líder para ti? ¿Te sale natural? ¿Te cuesta? ¿Fluís permanentemente? ¿Tener muchas personas a cargo es algo que genera problemas, que genera oportunidades? ¿Cómo vivís esto de liderar una categoría o una unidad de negocios tan importante? Mira, yo siempre he dicho que de todo mi trabajo, de todos los años que llevo, lo más bonito, pero a la vez también lo más difícil, ¿no? A veces es las personas. ¿Por qué? Porque yo, en mi caso, quiero asegurarme que estén siempre bien y quiero asegurarme que disfruten del viaje. O sea, para mí es muy importante que trabajemos, obviamente, que demos rendimiento, ¿no? Que lleguemos a nuestros objetivos, pero para mí, sobre todo, lo que es fundamental es que disfrutamos y nos riamos en este viaje, porque ese es el único momento en el que todo tiene sentido. Cuando eso no pasa, todo deja de tener sentido, lo cual esa es mi prioridad, ¿no? Y eso es lo que, eso es lo que me preocupa y me ocupa a mí, ¿no? Antes hablaba de lo que le preocupaba a Daf, eso es lo que me preocupa y me ocupa a mí, y te lo decía al principio en mi propósito, es que es el impactar positivamente ayudando a las personas, lo cual, como líder de equipo, ¿no? Sobre todo esa es mi prioridad y eso es en lo que quiero, ¿no? Basarme y en lo que quiero siempre estar el máximo foco posible. Y a veces tienes muchísimas prioridades, muchísimas cosas, ¿no? Y es muy fácil perder el norte, pero es lo importante el propósito y el tenerlo ahí escrito siempre cerca, no para ver, decir, no, pero yo para qué estoy aquí, yo para qué me he despertado hoy, ¿no? Y entonces volver a ello y siempre asegurarme que las personas que me rodean intentar, ¿no? Poder disfrutar juntos todos de ese viaje. De ese viaje que además me gusta viajar, como te decía, lo cual todo cuadra incluso, ¿sabes? Yo viví 3 años y pico en Barcelona, vivía muy cerquita del Castel de Fels. El ver el mar todos los días es algo impagable. Y aparte el mar es pura energía de movimiento, o sea que es extraordinario. Ander, no te quiero robar más tiempo. Seguro que todas las personas se quedan con muchas reflexiones, con preguntas también. Creo que hay mucha tarea para muchas organizaciones y compañías que pueden tomar el ejemplo, la inspiración
de cosas que no se dicen, sino que se están haciendo, que es lo más importante, ¿no? Y que se están haciendo con un impacto positivo en casi todos los indicadores que uno podría tomar, con lo cual eso abre una ventana de esperanza brutal. Para terminar, Ander, me gustaría que todas las cámaras y los micrófonos se enfoquen en ti y me gustaría un mensaje de cierre, de despedida, de esperanza, de energía, de lo que vos quieras. Así que nos quedamos todos acá mirándote y cerrando este apasionante episodio 9 mientras te escuchamos y seguimos aprendiendo. Pues mira, me viene el mensaje muy fácil porque justo cuando te respondía una de las últimas preguntas, una de las preguntas que me hacías, casi ahí digo, mira, me he quedado con ganas de decir esto. Y mira, y antes hablábamos o sea, lo he ido diciendo yo creo durante la charla porque en esto creo mucho en lo que decía, ¿no? De que todos y cada uno de nosotros de alguna manera tenemos que colaborar y tenemos que tomar acción, ¿no? Hacia promover ese estilo de vida mucho más sostenible. Y me voy a basar antes te hablaba de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 17, que además mira es mi número porque soy del 17 de abril, el 17 es uno de los que más me gusta, Andy, porque es el de las alianzas estratégicas. Y antes lo hablábamos, es que uno solo no vamos a poder con todo esto, ni una marca sola, ni una compañía sola. Entonces, esto va de colaborar y va de alianzas. Y quiero aprovechar, ¿no? Pues que ahora estará escuchando más personas, ¿no? Que al final esto va de que todos y cada uno de nosotros colaboremos y buscamos esas alianzas con un objetivo común, ¿vale? Que es esa agenda de 2030 y que es esa acción urgente que tenemos que tomar todos juntos, ¿no? Lo cual aquí invitar a todo el mundo a hacer ese llamado, ¿no? de colaboración y de alianzas estratégicas para poder colaborar en ese bien común que creo que es de los pocos en el que todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? En que necesitamos, ¿no? Ir hacia ese mundo mucho más igualitario y más inclusivo en el futuro. Lo cual te diría que este es mi último mensaje. Espectacular, Ander. No sabía que los dos teníamos en común el 17. Así mira. Que mira, sí. El mío es de Virgo, de septiembre, pero bueno, ahí el 17 es un gran número. Y sí, me sumo también a este mensaje tan poderoso de que para mejorar las cosas, todo el mundo puede y debería poder contribuir, ¿no? Cada uno a su manera, a su escala, en la medida de sus posibilidades, pero esto no se arregla con un gobierno o con una multinacional o con una empresa o con una sola persona. Esto es un trabajo, me encantó la palabra, una gran alianza entre ciudadanos, empresas, administración pública, academia, medios de comunicación, todos contribuyendo. La verdad que fue un gran viaje este episodio 9, Ander. La verdad que muchísimas gracias. A vosotros, a ti. Seguro que lo que nos acompañó se lo habrá pasado genial, como me lo pasé yo. Y te quiero dar las gracias de todo corazón. Sé que tu agenda está explotada, que tienes 1.000.000 de cosas para hacer. Algunas las has mencionado. Pero de verdad, gracias por regalarnos este tiempo, por tu generosidad y por permitirnos seguir aprendiendo de aspectos tan relevantes, a la vez que trascendentes y significativos, que no efímeros. Así que, en nombre de mío, de todo el equipo Totem y de todas las personas que nos acompañaron, 1.000.000 de gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Nos vemos. Nos vemos pronto. Los esperamos mañana mismo en el episodio número 10 de Totem Live, completamente en vivo. Y no se olviden, después de haber escuchado a Ander, lo mejor está por venir. Hasta la próxima.